Con la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, bueno, todo indica se posterga la aplicación de una nueva fórmula para, medir los precios en la República Argentina, medir la inflación. Está Juan Pablo Scatini de la redacción ahora.com.ar aquí con nosotros para intentar también comprender, ¿no? ¿Qué es lo que se está midiendo actualmente por parte del INDEC? ¿Cuál era la intención o qué es lo que se está, barajando a futuro, ¿no? Como una nueva forma de medir los precios. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Evangelina, buenas noches. El gobierno está en el centro de la polémica hoy, o se ha planteado la polémica a partir de la salida de Marco Lavagna. El gobierno intentó bajarle el tono a la salida de Lavagna, que recordemos que era un hombre de masa, que había quedado como director del INDEC desde la época de Alberto Fernández. Ahora el gobierno busca de alguna manera despegarse un poco de la figura del ex dirigente del Frente Renovador. Y dice, bueno, en realidad se fue de mutuo acuerdo, no es que se haya ido enojado, fue una salida consensuada, pero en virtud lo que sucedió es que Lavagna tenía previsto comenzar a implementar una nueva forma de medir la inflación en la República Argentina. Sí. Hace tiempo Recordemos que el ya, INDEC es independiente, tiene autonomía, ¿no? Claro. Respecto de esto, así debe ser. como debiera ser, digamos, porque mide puede definir datos oficiales. justamente este tipo de modificaciones internamente debería ser sin una intervención, Claro. en este caso del ministro de Economía, respecto de cuándo, de cómo llevar a ¿Qué cabo fue esa lo que fórmula. finalmente sucedió? Terminó interviniendo, claro. Terminó interviniendo Caputo, terminó interviniendo Javier Milei. Dijeron, no, el nuevo índice de inflación ahora no lo vamos a dar a conocer. Hace meses ya que se viene denunciando, especialmente desde sectores de la oposición, que la inflación en la República Argentina está no mal medida. Es decir, no hay un error en la forma en la que se mide la inflación en nuestro país desde el punto de vista técnico. Lo que hay son ponderadores atrasados. Exacto. Lo que sostienen, y cuando uno revisa la canasta, es que hay elementos que ya no forman parte de la vida cotidiana de los argentinos y argentinas, que son medidos mensualmente, y otra canasta de alimentos, de elementos que sí forman parte del día a día de argentinos y argentinas, que no forman parte de la medición. Que tienen un impacto en esto, ¿no? En la canasta mensual. Por eso mismo, Sí. indican también el dato da cada vez más bajo. Si uno mide, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos de lo que mide hoy el INDEC. El INDEC mide televisores de tubo, están obsoletos, VHS, TDK, disquetes, alguno que estará del otro lado no sabrá ni de lo que estamos hablando. ¿De qué están hablando? ¿No? El TDK, el cassette virgen, Sí. con el que se grababa de la radio las canciones, ¿te acordás? Bueno, el VHS, el anterior al DVD, que también se sigue midiendo, que también ha quedado obsoleto. Es una canasta 2004-2005. Son elementos que ya se incluso miden, ya en ese momento por algunos eso, se eran mide la obsoletos. conexión a internet desde un locutorio, por ejemplo. Ya no existen más los locutorios. Es decir, hay una variedad de elementos que son ponderados a la hora de medir la inflación que ya no existen. Como no existen y no se miden otros que sí existen, la inflación termina dando un dato bajo, pero a su vez indican engañoso. Claro. Y otro punto importante también sobre la actual medición de la inflación tiene que ver con que no solo hay ponderadores que ya no están dentro de la canasta habitual, sino que además hay otros que están subestimados. Subponderados, le dicen también, ¿no? Como Subponderados. no se los contempla con la importancia que tienen dentro de esa canasta, que son La energía, los por servicios, ejemplo, las los tarifas. servicios, las tarifas que han crecido muchísimo, el combustible, siguen siendo un porcentaje demasiado bajo a la hora de la medición en relación a los ingresos, y eso termina también tirando el dato para Claro, abajo. porque recordemos que los servicios tenían subsidios importantes Claro, por que han parte del sido gobierno nacional que eliminados. fueron eliminados. Entonces pasó a ocupar un rol mucho más importante en el consumo de mes a mes para los argentinos. Tiene otro impacto. Claro. Bueno, todo Sin esto iba a ser subsidios. subsanado, teóricamente, desde el punto de vista técnico, con una nueva canasta. Esa canasta sí iba a contemplar elementos de la vida cotidiana de argentinos y argentinas 2025-2026. Incluso había una canasta Que había creado el gobierno de Mauricio Macri. de Mauricio Macri, en Claro, 2015, que estaba mucho más actualizada. que era la encuesta de hogares. La encuesta Claro. permanente de hogares. El FMI incluso lo pidió El como FMI opción es que- tener en claro. cuenta esa. ¿Qué es lo que dice el canasta. FMI? El FMI dice, nosotros tenemos que blanquear el dato de la inflación, y para blanquear el dato de la inflación necesitamos que se actualice la canasta, que se contemplen, por ejemplo, plataformas digitales, conexiones domiciliarias de internet, que se contemplen los celulares, que son parte de la vida cotidiana de argentinos y argentinas. Entonces, ¿por qué el Que se gobierno ponderen mejor los servicios, que se pondere mejor el combustible. Bueno, el gobierno a todas luces lo que ve es que con ese nuevo esquema de medición probablemente la inflación,
que sigue sin ceder en Argentina, por más que el gobierno sostenga el relato de que la inflación ha cedido, ha caído, ha bajado, es mucho más baja, tiene un interanual claro. mucho más bajo, sí, claro, eso es evidente, pero sigue sin ceder porque la curva se detuvo a mediados del año pasado y de hecho comenzó a subir en algún momento. El gobierno lo que avisora, bueno, es un dato más alto, que naturalmente contrarresta justamente la base del relato de la Casa Rosada, que es que la inflación está bajando. Ensayó alguna explicación para la salida de la baña y la nueva canasta el ministro de Economía, Luis Caputo. Si te parece, lo escuchamos. La baña se fue en condiciones totalmente amigables, tanto conmigo como con el presidente. Tengo un mensaje de Marco viniendo acá recién diciéndome, ahora Toto, lamentable todos los rumores falsos que están corriendo, decime si querés que haga algo. Cuento la historia porque no hay nada que ocultar y es, digamos... Marco quería cambiar el índice. Ahora no hay ninguna norma, digamos, la fecha no es que esto se cambia cada 5 años, entonces hay que... ¿No hay presión del fondo para que se cambie el índice? De ninguna manera. Y Marco ya tenía, digamos, esta idea y siempre el presidente, desde el minuto 1, su bajada de línea fue: hagamos esto cuando ya esté el proceso de desinflación terminado, cuando ya hayamos recompuesto precios relativos, para no comparar peras con manzanas, que la base de comparación sea siempre la misma y cuando se termina ese proceso se hace. Para mayo, junio, cuando la inflación estaba en 1,5, Marco pensaba realmente que para enero probablemente eso ya podía estar. Textualmente dice, ¿no? Una bajada de línea por parte del presidente de la Nación al instituto. No se va a cambiar ahora la fórmula, se cambia cuando la inflación sea cero. Claro, que en virtud la inflación hoy está medida bajo estos parámetros. Claro. Es decir, el proceso de desinflación del cual habla el ministro de Economía, Luis Caputo, se está dando sobre una base que el propio gobierno reconoce está desactualizada. Es decir, el dato de la inflación mes a mes, que se muestra cada vez más bajo o en algunos casos incluso subiendo, sigue teniendo parámetros que están fuera de la realidad actual de la República Argentina. Bueno, el gobierno quiere que la inflación baje a cero y cuando baja a cero establece la nueva fórmula. Hay que ver si con la nueva fórmula no repunta porque va a tener parámetros más objetivos dado cuenta de la actualidad de nuestro país y podría haber ahí un pico nuevamente. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Caputo dijo junio, julio puede ser que lo implementemos. Gracias, Juan Pablo. Gracias a vos. Nos ocupamos ahora de la información.